Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Cielo. Hoy tenemos un excelente programa con un gran invitado. Es el guía espiritual Jorge Jandavaca. Él se encuentra en varios países y temporalmente ha regresado a Lima. Buenas tardes, Jorge. Un gran gusto estar contigo. Hola, Miguelito. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cielo, pues que es una casa donde se me acogió bastante tiempo y mucho cariño, y a toda la gente que lo escucha también. Acá estoy dispuesto a conversar contigo. Sí, bueno, cuéntanos, estás ya en varios países, ¿no? Dando una guía espiritual. Sí, lo que es Escuela Vida ya se ha plasmado en Colombia, se ha plasmado en México y en algunas ciudades, y próximamente se abre una sede en Houston también, ¿no? Ah, excelente, felicitaciones, Jorge. Muchas gracias, muchas gracias. Y esto surge porque simple y llanamente subí mucho material, digamos, ¿no?, a las redes, y entonces las personas como que empezaron a pedir una dirección, ¿no? Y yo decía, yo subí el material y listo. Y me decían, pero como que, ¿qué más sigue? ¿Cómo que qué más sigue? Y eso me obligó a crear y a estructurar todo un programa de trabajo evolutivo interior, ¿no? Cuyo objetivo es el despertar de la conciencia y el florecimiento de la compasión a través de 3 vías: meditación, comprensión y contemplación. Un propio camino se creó por ahí. Claro, cuando hablamos de conciencia, ¿qué estamos entendiendo, no? Porque muchas veces algunas personas no sabemos claramente qué es la conciencia, qué es nuestra conciencia. A ver, cuando hablamos de conciencia, yo siempre me remito a la definición más elemental: darse cuenta de. Eso es conciencia. Sucede que en ese darse cuenta de hay una variedad infinita. Hay algunos que con la justa se dan cuenta de dónde viven, cuál es su trabajo, qué combi tienen que tomar, y bueno, de repente 3, 4 cosas más. Y hay otras personas que se dan cuenta de su mundo interior, se dan cuenta de la estructura de su mente, se dan cuenta de la estructura de sus emociones, se dan cuenta y sienten las leyes del cosmos. En fin, ya estaríamos hablando ahí, por ejemplo, de una supraconciencia. Pero en términos simples es darse cuenta de. Se dice que la iluminación es hacer consciente el inconsciente. Entonces, el 5% de la mente, tú lo sabes, lo hemos compartido en ese querido hogar que se llama Seichonoye. El 5% de la mente es la parte que llamamos consciente, el 95% es inconsciente. Conciencia es hacer consciente el inconsciente, darse cuenta de todo ese incontable contenido que existe, entre otras cosas. Y a la medida que avanzas, seguramente no solo te conoces a ti mismo, sino empiezas a ver residuos de otras vidas y muchas cosas más, ¿no? Cuando hablamos de despertar la conciencia, eso significa que estamos dormidos. Eso significa que estamos dormidos, que estamos viendo la realidad de un modo muy parcial. ¿Por qué? Porque la vemos lleno de nuestros prejuicios, de nuestros condicionamientos, de nuestros anteojos mentales, de nuestros paradigmas. Todo esto nos cubre la realidad. Entonces casi nunca vemos una realidad como es, sino hay una especie de, atención selectiva que lo producen. Bueno sería nuestra mente, pero generalmente lo va a producir nuestros prejuicios, nuestro pasado condicionado, la mente condicionada, digamos. No nos permite ver la realidad. Claro, no estamos viendo el presente, sino lo que pensamos, ¿no? Lo que recordamos de cada persona. Por ejemplo, ves a una persona y no ves a la persona, no la sientes. Ves la idea que tienes o que tuviste de la primera vez que la viste, los temas de conversación, y si tienes algún tipo de conflicto o qué sé yo, o algún tipo de vínculo, estás viendo eso, estás superponiendo. Entonces, como que no vemos la realidad, sino le ponemos como una capa a través de la cual vemos. A los demás y a nosotros mismos. A los demás y a nosotros mismos y a la propia realidad. No vemos la realidad tal como es. Este samsara es ilusorio. No vemos nada. No, en realidad no vemos nada. O sea, cada uno se imagina y vive en su imaginación.
Eso, claro, mucho en un estado de imaginación, en un estado de ensueño. A ver, cuando uno está dormido en la cama, en el lecho, tienes una serie de sueños y tu mente es poblada por imágenes, recuerdos y cosas. Abrimos los ojos, tú subes a un ómnibus y mira a las personas y vas a ver cómo la mayoría está absorto y tragado en su imaginación, en su fantaseo, en su ensueño, teniendo pensamientos no solicitados que vienen cuando quieren, teniendo emociones, teniendo ensueños, fantasías, imaginación muchas veces negativa, destructiva, como viviendo en una realidad alterna, o sea, viviendo un sueño. Claro que al momento de cruzar la pista despiertan un ratito para no ser atropellados, pero de ahí vuelven a los pensamientos, a los prejuicios, imaginaciones. Es que vivimos en la mente y la mente se mueve entre el pasado y el futuro. Mi cuerpo se mueve en el espacio y la mente se mueve en el tiempo. Y al vivir en la mente vivimos atrapados entre el pasado y el futuro, ¿no? Y no vivimos el presente. Y cuando vivimos el presente, vivimos interpretando, juzgando, calificando. ¿Qué son qué? Son vicios del pasado, porque cuando yo veo la realidad y la prejuzgo, ese prejuicio está viniendo de un condicionamiento del pasado. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos en el presente, ¿en qué deberíamos pensar? Justamente de eso se trata, de no pensar. El pensar es útil, ojo, a veces cuando uno habla del pensamiento, las personas creen que uno está como rechazando el pensamiento para nada, sino el pensar nos debe llevar a un proceso, es proceso de información. Pensar de alguna manera es procesar información, es establecer premisas y llegar a conclusiones. Perfecto, mucho mejor para mí todavía el pensar creativo. Pero cuando yo estoy en la realidad, tengo que darle un gran espacio al sentir y un mucho más espacio al ser. Entonces, yo que estoy conversando contigo ahora en este instante, estoy elaborando conceptos que requieren pensamiento, pero también mi sentimiento está ahora alineado aquí y mi ser a través de mi presencia está alineado aquí. En concreto, entonces, para estar presente, lo básico es no pensar en lo posible, pensar cuando amerite pensar, ¿no? Y nos hemos olvidado a veces de sentir de una manera natural, ¿no? Nuestros sentimientos están guiados por nuestros juicios, ¿no? Por nuestras perturbaciones anteriores. Claro, de hecho, estamos, como tú dices, nuestros sentimientos, ¿de dónde provienen? Lo que sucede es que cuando no se vive en un proceso de atención, la atención es uno de los grandes hitos, yo diría, que marca la diferencia entre el dormido y el despierto, ¿no? Cuando uno vive en un estado de inatención o no atención, está en la parte más baja de su motricidad, de la mente motriz, por decirlo así. Esto implica tensiones inútiles, movimientos mecánicos, etcétera, o sea, sin ninguna concepción. Igualito, cuando estoy instalado en la parte, cuando no estoy en un estado de atención, estoy instalado en la parte mecánica o baja de mi centro emocional. ¿Y esto qué significa? Emociones ligeras, polares, la risa fácil, el llanto fácil, el juicio y el prejuicio fácil, que a pesar de ser pensamientos van a generar, como tú decías, emociones ligeras, moviéndome en estado pendular. Y cuando estoy sin atención en la parte intelectual, estoy en la parte más baja, es decir, en aquella parte donde los pensamientos vienen solos, se piensan solos, viene la imaginación divaga, el ensueño divaga. Entonces, una de las claves de estar presente es estar en un estado de atención. Facundo Cabral, ¿no? Un sí. gran maestro también espiritual, además de cantautor, dijo una vez: no estoy deprimido, ¿no? Estoy distraído. Exactamente. Y ahí se encierra una gran verdad. ¿Por qué? Porque una persona me dice estoy deprimida. Si tú sondeas su mente está siendo poblada por decenas o cientos de recuerdos, ya sea emocionales, recuerdos propiamente mentales, etcétera, que lo han invadido. ¿Por qué? Porque no está atento, o sea, está distraído, está inatento. Entonces, cuando yo estoy inatento,
estoy a merced del inconsciente, porque mi mente inconsciente, hay cientos o miles de pensamientos, emociones, hábitos, digamos, haciendo fila para aparecer. Entonces, cuando yo no pongo atención, se dispara por asociación. Cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier tendencia hacia un hábito, actitudes, y yo creo que estoy siendo espontáneo. Y no estoy siendo espontáneo porque esos son condicionamientos inclusive kármicos, porque tú sabes, karma es acumulación de pensamiento en el inconsciente. Entonces uno no vive accionando, sino reaccionando. Totalmente. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta, ¿no? Y eso nos parece a nosotros que es una espontaneidad. No dice, mira, él qué espontáneo es. Yo le digo, ¿y por qué? Mira, actúa así nomás. No, le digo, ese que tú dices actúa así nomás, es un condicionamiento que lo adquirió hace 40 años, del cual él no se puede desprender, ni sabe ni se da cuenta, porque está imitando el comportamiento de su padre de hace 40 años que le fue implantado a él. ¿Qué de espontáneo tiene eso? Estamos imitando generalmente desde muy pequeños, ¿no? A los demás. Claro, eso es en cuanto a imitar, pero lo que quiero decir es que se graba en la mente inconsciente y desde ahí algún estímulo que yo veo, algún sonido, color, palabra, lo que fuera, me despierta por asociación una serie de pensamientos o emociones, etcétera, que yo creo que están surgiendo de modo espontáneo, pero están viniendo de mente condicionada del pasado. Sí, me ha hecho recordar el lenguaje, ¿no? Que nosotros todos creemos que las palabras tienen el mismo significado para todos, pero se comprueba, ¿no? Por ejemplo, en una palabra, ¿no? Idiota. Ajá. Uno le dice a 10 personas y las 10 personas reaccionan diferente, ¿no? Claro. Algunos que se sí. sienten muy heridos, otros dicen, no, ni me interesa ese insulto, ¿no? Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, en el colegio, un profesor explicaba, éramos en quinto de primaria, y decía, y los fenómenos naturales, y yo le pregunté a un amigo, ¿qué cosa es un fenómeno natural? Me dijo, debe ser un monstruo así de la naturaleza, ¿no? Que tiene brazos, un fenómeno, me decía. Mira lo que se entendía, porque, y de verdad, si tú haces, yo a una persona le digo, por ejemplo, eso se llama la subjetividad del lenguaje. ¿Qué entiendes por mundo? Mundo dice, yo me imagino la naturaleza, tú, el mapa mundi, tú, el globo terráqueo, tú, yo me imagino el universo. O sea, cuando decimos mundo creemos estar hablando de lo mismo y estamos hablando de cosas muy diferentes. Ese es el lenguaje subjetivo, ¿no? Y creemos que nos estamos comunicando, pero de repente las personas no están entendiendo lo que yo quiero transmitirles. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo vamos a hacer para despertar, ¿no? Bueno, ya entiendo, ¿no? Que tengo que despertar, pero muchas veces dice, pero no sé cómo despertar. Claro, pero lo más grave del estar dormido es el sufrimiento que conlleva. Porque no es chiste, es un sufrimiento que se lleva. El hecho de que las personas se evadan no significa que no estén sufriendo. Pero, y los que no se evaden sufren de frente. Hay más de un 60, un 70% de la humanidad en estado de sufrimiento. Entonces, el principal problema de estar dormidos es que vamos a repetir vida tras vida en el samsara cientos o miles de veces el mismo sufrimiento una y otra vez. Entonces, eso es lo grave y lo que las personas aspiramos por derecho propio es a ser felices. Pero mientras estemos dormidos vamos a estar a merced del sufrimiento. El hecho de que gente se va no significa que no. Al final lo agarran. 80 años, sillas de rueda, pañales, se acabó el chiste. Despertaste ahí con dolor, pero obviamente no haces nada, solamente tienes una no aceptación de la vejez, de la enfermedad y de la muerte, pero no resolviste nada y siga dando vueltas usted en el samsara hasta ver qué pasa. Algunos maestros hablaban que uno como que se anestesia, ¿no? Es una anestesia, ya no sufro tanto, me acostumbro, es claro. Mi zona de confort, digamos, claro. ¿No? Pero ya digo, bueno, no estoy ni mal ni bien, ¿no? Ni bien, claro. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Y el ego, que es más que un sistema político, todos, el llamado egoísmo que rige, que el sistema y todo, es el ego que ha tomado el control. Y trata de, yo le llamo al ego el gran marquetero del samsara, es decir, nos lo pinta tan bonito, tan placentero, que nos quedamos adormecidos, cambiando, haciendo zapping de repente en la televisión por horas,
como si fuera el estado ideal, ¿no? Porque estoy adormecido, y si aumenta el potencial de consumo, mejor todavía. Pero a fin de cuentas, cuando llega la hora final, como ya lo expliqué hace un rato, te das cuenta que has vivido en vano. Entonces, como que todo tiende ahora a adormecernos. Cuanto más comodidad nos ponen en esa zona que tú llamas de confort, nos hacen mucho más confortables todavía, como para no despertar. Pero quieras que no, en el momento que te toca la enfermedad, la vejez, la muerte, a la fuerza despiertas. Entonces, hay intereses para que la sociedad esté dormida, ¿no? La mayoría. Claro, pero el interés no es de un sistema político, sino es del ego. Es decir, esa deformación de la mente, porque el ego es la mente no consciente, la mente no observada. Ese aspecto de la mente, que es prácticamente nuevo, porque no tendrá pues más de 40 o 50 mil años en el proceso de evolución, ha tomado el control. Y entonces trata ese ego de que la humanidad se mantenga dormida en el samsara. Ese es su objetivo. Y te la pinta bonito, te da comodidades, te da pues inventos, descubrimientos que te van atontando cada vez más. Pero el problema, digamos, es mayor, no es un sistema, porque ego tiene tanto de un país A como de un país B, ¿no? El adormecimiento, Jesucristo decía, están muertos, ¿no? Claro. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Exactamente. Pero no lo entendemos, ¿no? Lo hemos leído tal vez varias veces y dice, bueno, yo estoy vivo, ¿no? Yo no estoy muerto. ¿A qué se refiere Jesucristo? Claro, entre otras cosas, yo con respeto interpretaría que ¿qué es estar vivo? Por ejemplo, estar vivo es estar en el momento ahora y aquí. Yo estoy vivo ahora y aquí. Si yo no estoy ahora y aquí, no estoy. Entonces, de algún modo, desde otra óptica muy diferente, el amado Gautama Buda también decía, estar inatentos es como si ya estuvieras muerto, decía, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy vivo ahora aquí. Bueno, y si yo no estoy, mejor dicho, yo no estoy, pues porque dejo encendida mi grabadora, o sea, la mente, que está pensando, divagando. No estoy vivo, porque para estar vivo la condición es estar ahora y aquí. Por lo tanto, mientras no estés ahora y aquí, ya estás muerto. Y deja que los muertos se entierren a sus muertos, ¿no? Como decía Jesús. Sí, un maestro también decía que éramos muertos o parecíamos muertos porque los demás hacen lo que quieren con nosotros, ¿no? Así como cuando está alguien muerto físicamente y los parientes deciden, ¿no? Dónde enterrarlo, dónde velarlo, etcétera, y ya el muerto no tiene decisión. Igual nosotros pareciera, ¿no? Yo hago lo que quiero, soy soltero y hago lo que quiero, ¿no? Sí. Es la canción, pero viene alguien, me saca de mí, digo, ¿no? Por tu culpa estoy molesto, por tu culpa estoy triste, o por esta situación estoy preocupado. Entonces yo no puedo hacer lo que quiero, sino realmente estoy a merced de lo que sucede en mi entorno. Es que, claro, ¿por qué? Porque lo mismo sucede con lo interno, estoy a merced de mi interno, y por lo tanto a merced de lo externo. ¿Por qué? Porque no cuenta, pues, mi opinión, porque yo vivo en función de la reacción y no de la acción, como dijiste hace un rato, ¿no? Vivimos reaccionando en vez de accionar. El accionar implica un comportamiento consciente. Sí. Y la reacción es algo mecánico. Entonces, la mayoría de las personas vive así, y como tú dices, no hay la tal libertad porque dependemos, entre otras cosas, de la aprobación ajena, dependemos o hemos condicionado nuestra felicidad a tal grado que nuestra felicidad y nuestra infelicidad dependen de los estados de ánimo de las otras personas, digamos, ¿no? Yo quiero ser feliz, pero no puedo, ¿por qué? Mi suegra no me deja, me hace la vida imposible. Claro, o sea, estamos a muchas condiciones, condicionamientos externos que parecen, ¿no?, que nos limitaran, ¿no? Yo quiero ser feliz, pero no hay trabajo, ¿no? Yo quiero ser feliz, pero me han contagiado una enfermedad. Yo quiero ser feliz, pero mi esposa, mis hijos, ¿no?, mis vecinos, mis hermanos, mis padres, por ellos, ¿no? No puedo lograr la felicidad. El horror conceptual base, la felicidad está dentro y no fuera. Entonces, si yo busco la felicidad afuera, voy a encontrar sustitutos. Puedo encontrar el placer del cuerpo, del sexo, la comida, la bebida, eso se llama placer, no se llama felicidad. Pendular comienza y acaba.
puedo encontrar la felicidad en términos de alegría, los amigos, el jolgorio, el trago, perfecto. Eso llámale alegría, no es necesariamente nada malo, pero eso no es felicidad. Entonces, la felicidad es algo interior, pero si nadie dirige la mirada hacia adentro, no la vas a encontrar ahí, y por lo tanto terminas culpando a las personas y culpando a la pareja, en fin, de tu falta de felicidad, ¿no? Uh-huh. Varias personas a veces dicen, prefiero no mirarme, ¿no? Porque hay tantas cosas en mi pasado, ¿no? Que a veces cuando uno se mira o recuerda, ¿no? O trata de pensar en sí mismo, se perturba, ¿no? Es mejor busco algo, ¿no? Como algo que me lleve a salir, ¿no? De este claro. estado, puede ser el alcohol, las compras, ¿no? Cosas materiales. Claro. Porque a veces uno, ¿qué puede hacer con su pasado? Dice, no, pues ya mi pasado es tan doloroso, ¿qué puedo hacer? Lo recuerdo y me causa dolor, sufrimiento. Claro, ese es un error conceptual base, porque lo elemental, por usar un lenguaje, sería, yo le diría a esa persona, perdónate porque no sabías lo que hacías. Es decir, vivías en un estado de inconsciencia. Uh-huh. Y ese no es tu pasado, ese, ¿qué te digo? Es la historia de tu vida pasada, porque tu ser es eterno y está siempre ahora y aquí. Entonces mi ser no tiene pasado porque es el eterno presente. Pero mi mente, mi historia personal, la vida, es decir, aquello que conlleva mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, naturalmente está conectado al tiempo y se mueve en el tiempo y tiene un pasado. Yo de algún modo soy responsable de mucho de ello, pero en absoluto lo llevaría más allá del límite. ¿Por qué? Porque no me puedo juzgar como si hubiera sido una persona consciente que se ha comportado mal. Mira, la misma gente que clavó a Cristo en la cruz, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uh-huh. Eso proyectado en el tiempo diría, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Y tú no te puedes perdonar, le digo a las personas, si tú no sabías lo que hacías, es decir, tú creías que tenías libre albedrío, pero estabas condicionado por tu mente, por tu karma, por tu samskara, por tus vasanas, por tus impresiones. Estabas muerto, hombre, resucita. Excelente. Mira, ahora, bueno, una buena noticia para todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Va a estar unos días aquí en el Perú el gran amigo y guía espiritual Jorge Jandabaca, y le hemos pedido para que por favor pudiera realizar una actividad, ¿no? Acá en Lima, porque tiene muchas actividades ya en otros países. Y este viernes, a partir de las 7 de la noche, se va a realizar el encuentro espiritual 7 metáforas maravillosas para el despertar de la conciencia y la comprensión. Es un magnífico tema, ¿no? El despertar de la conciencia y la comprensión. Y Jorge ha elaborado 7 maravillosas metáforas para poder ayudarnos a este despertar. ¿Podrías explicarnos, Jorge, cómo va a realizarse este encuentro? Con todo gusto. Mira, a ver, de lo que se trata es lo siguiente. Hay veces nosotros ahora estamos explicando conceptualmente. Muchas personas, las que ya tienen bastante preparación o preparación, van recibiendo esto y va cayendo en tierra fértil. Pero de repente hay personas, no que no sean inteligentes, pueden ser muy inteligentes, muy preparadas, pueden tener mucho conocimiento, pero a nivel de conciencia no. Uh-huh. Por lo tanto, hay veces una imagen, una metáfora, una parábola, nos abre a la comprensión de una dimensión mayor. Es por eso que este tema de la conciencia, producto de lo que trabajo, de lo que medito, etcétera, como que tuve una especie de visión, por usar un término más simple, menos complicado, sin darle un viso raro, de poder explicar lo que es la mente, lo que es la conciencia, lo que es el ego, etcétera, a través de metáforas, a través de imágenes, ¿no? La imagen inclusive es más allá que la metáfora, ¿no? La metáfora, pues, por ejemplo, yo digo, tus manos como la nieve, es una comparación. Algo más que eso, una imagen es pues tus manos de nieve de frente, ¿no? Pero en fin, lo concreto es que a través de estas metáforas, las personas comprenden mucho más claramente conceptos que su mente y sus prejuicios y su mente racional impide. Uh-huh. Por eso, para la comprensión de lo que es el ego, la mente, la conciencia, etcétera, he trabajado estas metáforas
No las he creado todas. Lo que sucede es que hay veces, por ejemplo, escuchaba por ahí a un maestro decir, a un maestro zen, los pensamientos son como nubes que pasan. Y ahí se quedó. Entonces yo me tomé la molestia, la agradable molestia de desarrollar eso, pero bastante, para que las personas llegaran a comprender cabalmente esto, para que llegaran a comprender, por ejemplo, que tu mundo interno es un cielo vacío, sin nubes. Y, por supuesto, dar formas, dar prácticas, dar ejercicios para que las personas puedan acceder a esto. Entonces, en concreto, escogí 7 imágenes o 7 metáforas. La primera de ellas, por ejemplo, es la conciencia como centro inmóvil o el ojo de la tormenta. ¿Qué significa esto? Que si tú ves, por ejemplo, un huracán, un tornado, está súper agitado a los lados. Si te agarra, el remolino te va a revolcar, te va a levantar una casa, vacas, todo levanta. Pero si te ubicas en el medio mismo del huracán, no te toca. ¿Y esto qué me dice a mí? Si yo quiero pasar indemne en este mundo, en este samsara que es problemático, fregado, el arte supremo es colocarse en el centro inmóvil, por ejemplo. Tiene que entenderlo eso porque la gente dice, yo quisiera que mi vida no tuviera huracanes. Error, la vida es huracán. El samsara es huracán. ¿Qué? Y entonces estoy perdido. No, porque te puedes colocar en el centro inmóvil, en el ojo del huracán. Bueno, sobre esto se desarrolla el tema para la gente que va a asistir a la exposición. Otra metáfora, por ejemplo, la mente es como un espejo. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos, cuando se habla en términos chinos, o digamos de la sabiduría china, ¿qué te digo? Se habla de la mente pura, y esto es un equivalente a la conciencia, ¿no? Porque es cuestión de terminología, pero en todo caso, la mente es como un espejo, y al estado al que tenemos que acceder es a la mente pura para que nuestra mente sea como un espejo. Y alguien me diría, ¿qué significa esto? Significa que el espejo vive, no carga nada de lo que vive, refleja nada más la realidad. No archiva. No archiva. Un espejo no te trae la imagen de ayer. Siempre está reflejando lo que es ahora. El espejo tampoco te inventa una imagen de mañana. Igual te la refleja. ¿Qué más? Tal como es. Tal como sin es. Juicios. Sin juicios, sin nada. Sin distorsiones. Exactamente, sin distorsiones. Por lo tanto, no acumula sufrimiento. Lo que puede acumular es polvo, que debe ser soplado por los vientos del alma, como decía Madame Blavatsky. Ahora, esa es la imagen del espejo. El espejo tiene otra característica, por ejemplo, refleja la luz. Entonces, si yo pulo mi mente, a través del silencio, pues voy a tener una capacidad de despertar la luz, conectarme con la luz, por ejemplo, ¿no? Otra metáfora es, por ejemplo, una sobre el lago, la mente y la luna. La escuché de alguna manera, inclusive en Seicho, la escuché alguna vez a alguno de los maestros japoneses que venían. Me gustó la metáfora, pero quise llevarla hasta final de los términos, o sea, a ir más allá. El lago quieto es la conciencia o la mente profunda, ¿no? El lago que se agita, esa es la mente. ¿Y qué agita el lago? Por ejemplo, los vientos de la pasión. ¿Y la luna qué? La luna es el reflejo de mi vida, o si quieres mi yo. La luna en el universo, arriba en el cielo, es el yo real. El reflejo de la luna, ese es mi yo aquí, y ese es el reflejo de mi vida. Entonces, si yo quiero una vida quieta, tranquila, lo único que, si quiero reflejar la luna perfecta, tengo que aquietar el lago nada más. Y las personas no sé qué hacen, pero se meten al lago desesperados a querer que la luna esté quieta. Quiero decir, vienen los vientos de las pasiones, vienen los pensamientos y agitan el lago. La luna que era perfecta es distorsionada, partida, en haces de luz. Es decir, el sufrimiento nos da con todo. Y en medio de eso, en vez de sentarme a la orilla de mi mente y ver que se aquiete, me meto al lago a querer enderezar la luna a punta de golpes. Absurdo total. Es decir, yo quiero que la luna esté quieta, quiero que la luna esté perfecta, 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 quiero que la luna esté perfecta,
el buscar la felicidad y huir del sufrimiento da más sufrimiento. Esa es otra metáfora que vamos a desarrollar. Luego otra, por ejemplo, bueno, ya dije, los pensamientos son como nubes que pasan, eso, bueno, lo enuncié de alguna manera, es otra metáfora para comprender lo que es la conciencia es el cielo vacío interno. Y cómo a través también de un proceso de meditación, de contemplación, podemos hacer que las nubes que antes pasaban por miles se vayan distanciando, hasta que sea una que otra nube esporádica, es decir, los pensamientos. Hay un gran maestro que admiro y quiero mucho, que Advaita Vedanta, que es Sri Ramana Maharshi. Mucha gente dice que cuando estabas frente a él y le veías a los ojos, no veías ni un deseo ni un pensamiento que cruzaba su mente. Conciencia pura. ¿Sabes lo que es ver a alguien y que no haya ni un pensamiento, que no haya ni un deseo, no haya nada? Sea un estado, un cuerpo, pero el cuerpo ahí, pero la conciencia en estado puro ahí. Entonces, esa es otra dirección a la que tenemos que movernos. Y yo uso justamente estas metáforas para apoyar ese concepto. Lo otro, por ejemplo, no eres la película ni la pantalla, eres el espectador. ¿Qué significa? Que yo veo en un televisor un drama, ¿sí? Una película truculenta. Y entonces yo me identifico con eso. Es decir, en la pantalla del televisor hay una lluvia y yo me mojo. Absurdo, pero es así. ¿Qué significa? Que un pensamiento, o pensamiento depresivo, de tristeza, qué sé yo, equivale a la lluvia, yo termino mojado, voy, pues si yo soy el espectador, ni siquiera soy el televisor, porque yo no soy ni el pensamiento ni el pensador, yo soy el que ve. Por eso no soy ni la película ni el televisor, yo soy el espectador. Esta es otra conceptualización para acercar a las personas. Y esta metáfora, esto yo, tú sabes, lo había programado para hacer y lo voy a hacer pues en la ciudad de Bogotá en el mes de agosto, y en septiembre lo voy a hacer en el Distrito Federal en México. Pero pues conversando contigo dije, ¿por qué no? Mi país, y ahí lo hacemos primero. Así es que es algo espectacular porque son muchas imágenes transmitidas y, ¿no? Porque se van a pasar películas, 7 películas. De más o menos duración 7 minutos cada una, con el comentario respectivo y lo más importante, la práctica técnica, ya sea de observación, de meditación, de comprensión, ¿no? ¿Qué otra más hay? Eres un diamante de brillantes atributos. Esa es otra metáfora para explicar que nosotros somos como un diamante. Porque las personas dicen, uy, qué difícil llegar a desarrollar, qué difícil. Le digo, ¿por qué difícil si tú eres un diamante? Lo único que tienes que darte cuenta eres de que los papeles y cartones sucios que cubren el diamante e impiden su brillo, eso es lo que no lo deja brillar. ¿Cuáles son esos brillos? Masaharu lo diría en su lenguaje: armonía, alegría, amor, etcétera. Yo le pongo pues compasión. Esos son nuestros brillos, eso es inherente. Tú eres un diamante, yo lo soy. Y la gente dice, pero si yo soy un diamante con esos atributos, ¿por qué no vivo eso? ¿Por qué? Porque te has olvidado de lo que eres, has permitido que papeles sucios cubran el diamante y le digas tú yo a eso. Yo soy depresivo, yo soy triste, yo soy agresivo, yo soy. Esa es otra metáfora. Y cierro con una séptima metáfora, que esta sí es creada totalmente por mí. Las otras son de la sabiduría perenne. Es: quédate sentado tranquilo, sin hacer nada, no hay nada que buscar. Es una manera de explicar a las personas que salen en lo que llaman búsqueda. Y todos hacemos eso, ya años buscando. Luego con el tiempo te das cuenta de que en realidad no había nada que buscar, que la clave era quedarse quieto. Pero ese quedarse quieto, que parece lo más simple, no es lo más simple. Pero hay un sentimiento de carencia, ¿no? Sentimos que nos faltan tantos conocimientos. Yo digo, no sé tantas cosas, hay tantas cosas maravillosas, ¿cómo no voy a buscarlas? Exacto. Y de lo que se trata es eso. Por eso alguna vez grabé un tema que se llamaba Nada se aprende, todo se recuerda, ¿no? Uh-huh. Que decía Platón, en lo que él llama la reminiscencia. O sea, ya todo está ahí, decía, lo único que tienes que hacer es acordar, despertar y acordarte, ¿no? Bueno, esto vamos a pasar estas
digo, imágenes, las vamos a transmitir, vamos a conversar sobre ellas y vamos a dejar en la práctica. El objetivo de esto es que muchas personas que yo sé que están bordeando el despertar, no te hablo de un supremo satori, de un samadhi, pero porque son pequeñas comprensiones que vamos logrando. Cada nueva comprensión es un despertar, es un pequeño satori. Esto ha ayudado y va a ayudar a muchísima gente a su proceso de despertar. Entonces vamos a pasar las imágenes, vamos a conversar y lo más importante, dejar hacer una pequeña práctica, ¿no? De hecho, será una hora de exhibición de materiales y de ahí por lo menos una hora para poder desarrollar, o un poco más, y encantado, no tengo ningún problema. Estamos muy contentos porque en realidad cada una de las metáforas que has nombrado tiene una tremenda profundidad, ¿no? O sea, en realidad basta con una, ¿no? Uno podría estar pensando, ¿no? Y repensando y después ahí descubrir, ¿no? Como una puerta que se abre. Esa es la comprensión de la que hablo, ¿no? Por eso se llama 7 maravillosas metáforas para despertar la conciencia y la comprensión. Eso es, la comprensión es cuando tú aprendes algo, no solamente con la mente racional, sino se te abre la puerta del corazón para percibir, y si es posible la puerta del ser, y dices, eso era. Sí, esto es muy parecido a lo que los maestros Zen, ¿no? Claro. Practicaban en no estar pensando con la lógica, con la razón, ¿no? Claro. Que a veces es la que realmente toda nuestra vida nos está limitando, ¿no? En creencias, en pensamientos, en expectativas, y vamos más allá, ¿no? Un poco vamos liberándonos, vamos soltando todo lo que es el ancla para poder, claro, como dices, tener esa sensación profunda, ¿no? De un bienestar que no tiene lógica, ¿no? Claro, porque hay cosas que se captan con la mente. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un proceso de planificación estratégica en mi empresa, créeme que empleo la mente. Si tengo que formatear mi computadora, créeme que empleo la mente. Pero temas como la felicidad, la compasión, la paz interior, tengo que llegar a un estado de no mente. Cielo sin nubes, cielo vacío, lago quieto, televisor apagado, la metáfora que ponía, ¿no? Que no eres ni la película ni el televisor, eres el que ve. En fin, tenemos que ir a un estado más allá de no mente. Y se ha elaborado, como te digo, y cada uno tiene una pequeña práctica, si no, un taller de 12 horas, como tú dices, con una bastaría para apuntar a ese despertar, ¿no? Entonces es algo maravilloso porque uno lo puede leer, pero lo lee y se pasa nomás, ¿no? Se pasa. Tengo imágenes trabajadas que golpean lo profundo de la mente y abren el ser, porque son como películas bien trabajadas, ¿no? Entonces es algo maravilloso. Producidas por nosotros mismos, yo le he creado y mi hijo Jonathan es el que ha hecho las películas, digamos, con una comprensión, con un cierto nivel de conciencia bien interesantes. Se van a abrir mentes ahí, acuérdate. No digo que se iluminen, pero por lo menos se van a abrir corazones, mentes, despertares. Claro, va a surgir, ¿no? Lo que está interno, bloqueado, como tú decías, ¿no? Que está tapado, pero podemos aprovechar una de estas metáforas, ¿no? Claro. Que más nos va a hacer vibrar, resonar, y en ese momento vamos a poder captar, ¿no? Con tu guía, qué cosa es esa maravilla que trasciende el ego, ¿no? Porque y sin ego, ¿qué va a pasar, no? Ajá. Si yo he vivido toda mi vida, ¿no? Con esta personalidad, con esta identificación, si la suelto, ¿no? Y si me atrevo a ir más allá, a veces hay temor. Hay temor, pero cuando uno despierta, yo me acuerdo a otro maestro que admiro bastante y quiero bastante, que es Papayita y Advaita Vedanta también. Alguna vez le preguntaron, le dijeron, usted ya está iluminado. Bueno, sí, es un hecho, ¿no? Y le dijeron, ¿y tiene ego? Y él dijo, sí. ¿Y cómo hace? No, el ego hace lo que yo le digo. ¿No? Por ejemplo, si tengo que ir a comprar al mercado, pues voy con el ego que compra, pues no va a estar yendo el iluminado a comprar al mercado, ¿no? O sea, y si tengo que dictar una charla, seguramente coloco una parte interesante dentro de mí. Lo que quiero decir es, y si en algún momento necesito tener una actitud fuerte, coloco un ego fuerte ahí al frente. Es decir, como que, y Nicol, que era discípulo del maestro Gurdjieff, él decía, yo a mis yoes, o sea, mis egos, los tengo en jaula.
enjauladito ahí están esperando. Entonces, necesito discutir con alguien porque necesito, ¿qué te digo? Plasmar mi autoestima, pues está siendo avasallada. Digo, acá necesito a alguien más o menos que sea peleador. No digo un agresivo, pero digo alguien que saque actitud, carácter, saca este ego. Lo sacaba y lo ponía ahí. Algo así pasa. Excelente, ¿no? Porque a veces nosotros estamos sirviendo al ego, ¿no? Es Sí. nuestro Señor. Sí, así vive la humanidad. Entonces nosotros decimos, yo hago lo que quiero, ¿no? Haces lo que tu ego te está imponiendo, ¿no? Tus miedos, tus preocupaciones, tus expectativas por los demás, o lo que los demás van a opinar. La acumulación de cientos o miles de pensamientos arrastrados vida tras vida durante cientos y miles de vidas, todo esto, ¿qué cosa cree que uno está descubriendo, Roman? Olvídate. Estamos condicionados totalmente por esta vida y por otras vidas. Entonces, teniendo ya una persona, ¿no?, que ha avanzado en este camino, que nos puede... Un guía es el que conoce el camino, ¿no?, que ha avanzado Claro. más que nosotros. Aunque sea un poco más, porque a mí me preguntan, ¿tú eres iluminado? Y abiertamente digo, no, nada que ver. Y entonces la cosa es simple, y lo digo siempre con corazón y honestidad. Repito esto, yo digo, yo desde niño sufrí mucho, y vi cómo mis padres sufrían, y me rebelé al sufrimiento. Y toda mi vida está encaminada a eso. Y cuando un día leo por ahí que cuando a Buda le preguntan y le dicen, ¿qué es la iluminación? Él dice, el final del sufrimiento. Entonces yo me estoy moviendo en esa dirección y a quien quiere me acompaña en movernos en esa dirección. No prometo nada más. Es decir, no, pero por supuesto que, por ejemplo, mucha gente, ahora tú sabes que está de moda los YouTube y todo esto, ¿no? Ya estoy por llegar a 4 millones de visitas en la página. O sea, hay mucha gente, y de los cuales gente que trabaja, gente modificada, que agradece, vidas transformadas. Digo, entonces, caramba, sirve. Sin, te digo, jactarme de nada especial, pero tampoco irse al otro extremo de decir no hago nada, sería irreal, porque si yo veo que he salvado a cientos, por no decir miles de vidas, personas, situaciones, familias, lo tengo que decir. Pero eso no me lleva tampoco a creerme pues que soy la divina pomada, una cosa así, no. Mi lucha es frontal contra el sufrimiento, lo trabajo dentro de mí. ¿Y qué es lo que he logrado hasta ahora? Eliminar miedos, que es lo principal. Se te va yendo el miedo a la vejez, el miedo a la muerte, empiezan a irse, uy, qué rico dices, empiezo a gozar cierta libertad. ¿Y cómo será después? Ya no sé. Excelente, Jorge, porque realmente necesitamos, ¿no?, una guía a veces para unos momentos en que no sabemos, ¿no?, Exacto. cómo salir de ciertos hábitos, de ciertos sufrimientos, carencias que, bueno, están ahí, ¿no? Y uno dice, ya, pues caballero, será el resto de mi vida sufrir cada vez más, ¿no? Porque comienza la vejez, comienzan los problemas mayores y es un valle de sufrimiento, un valle de lágrimas. Ese es el samsara, ¿no? El samsara es eso, es problemático. ¿Por qué? Porque vives una vida llena de sobresaltos con el péndulo, ratos buenos, ratos malos, unas de cal, otras de arena, chicha y limonada si quieres, una y otra y otra y otra. Pero al final, cuando ya 80, no sé cuántos años según vayas llegando, ahí empiezas a perder y te das cuenta que ahí no hay nada que hacer y el cuerpo no te obedece, vienen las enfermedades y luego viene la muerte. Y si no viviste, si no despertaste, si no hiciste nada, entonces ahí te vas a arrepentir, vas a sufrir porque luego vas a volver a repetir eso una y otra vez, no es así. Ahora, bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque realmente no es nuestra primera experiencia, ¿no?, esta vida, ¿no? Probablemente ya estamos repitiendo, como tú dices, la historia y la historia de nuestros antepasados también, ¿no? Se sabe mucho que ahora ya por constelaciones familiares, toda la parte que está estudiando toda la secuencia, ¿no?, que estamos repitiendo también la historia de nuestros padres, nuestros abuelos. Exacto. Entonces, hay un karma individual, hay un karma personal, hay un karma familiar, hay un karma de vidas pasadas. Y cuando digo karma, no lo enfoquen solo en el lado negativo, que es erróneo. El karma también existe el karma positivo. Pero en general, el que va predominando es el karma negativo. Por lo tanto, yo exhorto a las personas que todos estos conocimientos nos llevan a trascender el karma, ¿ah? Nos llevan a un proceso de despertar, y ya lo dije, iluminación a fin de cuentas es eliminación o culminación del sufrimiento.
muévanse en esa dirección, ¿no? Excelente. Entonces, estamos aprovechando la estadía de el gran guía espiritual Jorge Jandabaca acá en Lima para poder realizar este encuentro espiritual este viernes 24 de junio a las 7 de la noche. ¿En dónde? El lugar va a ser en el centro San Camilo, en la avenida Brasil 231, cercado a Lima, justo frente a la iglesia María Auxiliadora. La inversión para participar en este encuentro espiritual es de solo 35 soles. Agradecemos a Jorge que nos haya permitido, ¿no?, poder un costo bastante asequible para la mayoría de personas. Este viernes 24 de junio a las 7 de la noche. Claro, este es un costo peruano para peruanos, ¿no? Exacto, O sea, muchas gracias, porque viene Jorge. un extranjero y cuando uno va a otro sitio te pagan de Claro, otra manera. en otros países va a costar mucho más, ¿no? Y Sí. le agradecemos a Jorge que nos permita para que ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, realmente tengan una experiencia muy profunda, ¿no? Esto de entender, ¿no?, lo que es el despertar de la conciencia no se puede dar en cualquier momento, ¿no? Necesita una persona, un guía que haya trascendido muchos de nuestros problemas, que haya pasado una vida común como nosotros también, ¿no? Porque a veces uno encuentra un maestro oriental, ¿no?, tibetano, no ha vivido pues, ¿no?, nuestras experiencias, tú como peruano, limeño, sabes muy bien lo que estamos sucediendo en cada momento en nuestro país, en nuestro entorno. Exactamente, ese factor es muy importante, ¿no? El partir de la realidad inmediata, y una persona que, igual que tú, ¿qué te digo? Puede tomar el COVID, entonces nos estamos entendiendo de qué estamos hablando. Y eso es bueno. Algunas personas no dicen, no, yo preferiría que sea alguien que baja del Himalaya. Pero eso a mí me lo hace un poco más difícil. Pero ¿qué tal si uno cerquita a ti te dice se puede? Porque de poder se puede, ¿no? Exacto. Y lo importante, y una vez más repito, es que tenemos 7 películas, porque eso va a impactar de frente. Porque una cosa es hablar, eso va al hemisferio izquierdo, y si yo en mi habla puedo colocar metáforas, imágenes, también un poco al derecho. Pero si pasamos películas, mucho más directo al núcleo. Sí. Y con su pequeña práctica meditativa o práctica de observación, cada uno de las 7 metáforas que estamos planteando, ¿no? Sí. Bueno, Jorge también ha escrito una gran cantidad de libros, ha hecho videos, audios, entonces también prepárense porque ese día van a estar también, ¿no?, al alcance de todos ustedes estos materiales audiovisuales. Ajá, al menos por ahora sí, voy a llevar obviamente CDs y libros, ya la mayoría se acabó, ahora los tengo todos en internet, pero todavía me quedan algunos ejemplares de Si sufres es porque quieres. Excelente. Eso voy a llevar y por supuesto voy a llevar videos y materiales, ¿no? Ya, muchísimas gracias, Jorge. Unas últimas palabras para despedirnos de los amigos y amigas que nos están escuchando. Bien, invitarles, agradecerles su audiencia, agradecer a Miguelito, al Radio Cielo, agradecerles a ustedes y decirte que esto que has escuchado, estas cosas que hablamos, ya las han sido dichas de miles de formas diferentes. Tú las has escuchado también, a través de miles de vidas ya. Yo creo que ya es tiempo de que pases a un movimiento concreto de despertar. Que estés bien, que estés feliz, que estés en paz. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido maravilloso realmente conversar contigo. Temas tan profundos, ¿no?, tan importantes para nuestro despertar de la conciencia y la comprensión realmente de nuestra verdadera naturaleza. Muchas gracias, Jorge. Este viernes todos vamos a tener la oportunidad de aplicar en nuestra vida estas enseñanzas tan profundas. Como te he dicho, es una verdad, ¿no?, que trasciende el tiempo, trasciende la historia, trasciende también las religiones. Es algo muy profundo del ser humano que está dentro de nosotros, pero hasta ahora está cubierto, ¿no? Y vamos a aprovechar un guía espiritual para sacar a la luz esa sabiduría profunda que está en todo nuestro ser. Nos encontramos entonces este viernes 24 a las 7 de la noche en el local del Centro San Camilo, Avenida Brasil 231, cercado de Lima, justo frente a la iglesia María Auxiliadora. La inversión es de solo 35 soles. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando de lunes a viernes de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Y gracias también, Jorge, por poder compartir con nosotros, ¿no?, tus sabias experiencias, tus despertares que has tenido de diferentes formas, ¿no? Y pueden ayudarnos mucho porque tú eres alguien como nosotros, ¿no?, que
que ha estado acá en nuestro país, que ha estado viviendo, ¿no? Todo lo cotidiano que nosotros estamos viviendo, todos los avatares que ha habido en los últimos años, y que gracias a tu profundidad, tu experiencia, tu búsqueda, ¿no? Que ya, como tú dices, ya has podido lograr en tu vida propia, podríamos nosotros aprender mucho, ¿no? En este viernes 24 de junio a las 7 de la noche. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Namaskar.